sí. Lo que hoy día vamos a hablar se relaciona con la eficiencia económica y los mercados, ¿ok? Entonces, esta eficiencia económica es súper compleja porque de alguna manera está relacionada con el rendimiento de los mercados, ¿ya? Cómo se comportan de alguna manera y cómo ese comportamiento nos afecta a nosotros desde un punto de vista económico. Y por supuesto que desde un punto de vista económico-ambiental. Entonces, hemos hablado varias veces, y lo incluimos de nuevo en nuestra agenda del día de hoy, ¿ya? Hemos hablado sobre la eficiencia versus la equidad, y ya tenemos claro que estas cosas no son lo mismo. Vamos a darnos cuenta de que efectivamente hoy día tenemos un fenómeno de eficiencia, por ejemplo, macroeconómica, que viene cayendo con todos sus indicadores, ¿ya? Pero cómo nos golpea a cada uno esa etapa de decrecimiento es súper distinto. Si usted compara las distintas situaciones económicas que tiene la gente, se va a dar cuenta de que este decrecimiento económico hace que algunas personas puedan seguir de la manera en que estaban, porque tal vez tienen, no sé, pues, economías, y vamos a llamarlo ahorro, chiquillo, otro tipo de desempeño laboral, vamos a ver entonces, por ejemplo, otro tipo de contrato laboral, ¿ya? Que esté más asociado entonces, por ejemplo, a contratos que son de carácter indefinido, o tiene que ver incluso con los lugares donde trabajan, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta de que es súper distinto, en este caso, este decrecimiento económico para que alguien, que lo habíamos conversado la semana antepasada, que trabajaba, por ejemplo, en una feria, en una cola de una feria, ¿ya? Entonces, obviamente que la recesión económica, que aún no se anuncia, pero que prontamente yo creo que vamos a tener, nos va a golpear de distinta manera, ¿ya? Y eso tiene que ver entonces con este fenómeno de inequidad que habíamos visto en nuestra sociedad. Vamos a darnos cuenta de que todo, absolutamente todo, chiquillos, tiene un efecto de retroalimentación, que también nos hemos adelantado un poquito a hablar de esto, pero que una política que toma el gobierno, ¿ya? Por ejemplo, de impuestos, golpea fuertemente en otros sectores industriales, ¿ya? Y eso entonces, antes de pensar en una decisión económica, efectivamente hay que mirar qué es lo que está pasando entonces en todo, o qué podría pasar en todo orden de cosas en una economía, ¿ya? Vamos a ver algo que para nosotros, en términos económicos, y aquí voy a hacer una diferenciación, porque, ojo, por favor, en términos económicos, un óptimo de Pareto, ¿ya? Puede parecer perfecto, pero en términos ambientales, un óptimo de Pareto nos puede llevar a algo que se denomina sobreexplotación o contaminación. Entonces, vamos a darnos cuenta de que económicamente significa una cosa, pero si nosotros lo llevamos a la economía ambiental, tiene otro tipo de efectos que finalmente son de largo plazo y son los que vamos a analizar. Y nos vamos a quedar con algo que se llama eficiencia en el consumo, donde nosotros nos vamos a dar cuenta que hacemos intercambio de bienes y servicios en el mercado, pero que muchas veces sentimos que ganamos, hoy sí lo compré, y uno dice, hoy lo compré barato, y otras veces sentimos que hemos perdido, oye, que lo compré caro, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas nos sirven a nosotros como para ir viendo y vamos a ir aterrizando entonces la materia, ¿ya? Bueno, entonces, una vez dicho eso, vamos a empezar nuestra clase, y ahí sí. Entonces hoy día vamos a hablar de la eficiencia en los mercados y vamos a desglosar algunos componentes de la eficiencia que no son tan ciertos, desde una mirada más micro, chiquillo, y vamos a analizar críticamente las implicancias de la eficiencia en nuestro tema ambiental. Y aquí vamos a decir, oye, sí, sabes que de repente no es tan conveniente algunas cosas, y podríamos hacer algunas variaciones. De hecho, por ejemplo, una de las grandes experiencias que podrían sacarse de esta crisis en esta crisis de salud, que finalmente va a ser una crisis alimentaria, chiquillo, es que nosotros deberíamos volcar nuestro consumo a un consumo cada vez más local, ¿ya? El consumo local tiene muchísimos beneficios, pensando, por ejemplo, en la función de daño marginal o de daño ambiental, si ustedes quieren. ¿Ok? Entonces, obviamente que las miradas aquí se van a empezar a dar vuelta, y la invitación que hacen entonces muchos expertos en temas ambientales es que, y ustedes la han visto, es el consumo local. Y hoy día nos vamos a explicar por qué funciona esto así, ¿ok? Entonces, vamos a seguir avanzando. Ay, no quiere trabajar esta cosa aquí. Y vamos a ir recordando entonces qué es lo que hemos pasado, ¿ya? Porque la clase pasada no nos vimos. Entonces hablamos de mercado, hemos hablado de qué, qué son los mercados, chiquillos, que no solamente son físicos, sino que hoy día también fuertemente se han desarrollado los temas entonces virtuales,
¿ya? Los mercados virtuales son lo que se viene. Siempre se supo que el mercado virtual era algo que iba a suceder, ¿ya? Pero que se veía como más de largo plazo y que tenía tiempo para desarrollarse. Lo que ha hecho esta pandemia, en definitiva, es que el otro día leía un reportaje donde decía que antes se esperaba que de aquí al 2050 muchos empleos ya iban a desaparecer. Lo que ha hecho la pandemia es que finalmente de aquí al 2030 muchas funciones que usted conocía habituales en un mercado ya no iban a estar, ¿ok? Precisamente no van a estar porque hoy día la gente ha tenido que readaptarse, sí, pero de manera flash, chiquillos, a todo lo que significa entonces estos mercados que son virtuales, ¿ya? Al igual que los mercados físicos, los mercados virtuales se regulan por los precios, ¿sí? Entonces hablábamos del fenómeno de la escasez, por ejemplo, y que si había escasez, entonces los precios subían, y hablábamos del fenómeno entonces de la abundancia, cuando había muchísimo producto, lo que pasaba entonces es que el producto empezaba a bajar. Entonces hoy día, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, y alguno que le ha tocado ir a comprar, o en este caso ha escuchado cuando realizan las compras en su casa, mi pregunta es, compren porotos, pues chiquillos. El poroto está carísimo. ¿Y por qué está carísimo? Por varios componentes. Y uno de ellos es que hay poca producción en Chile y que en este caso mucha gente empezó a comprar porotos, porque lo que hace la gente cuando vienen épocas de crisis, compra legumbres, compra harina, ¿ya? Y compra tallarines y arroz. ¿Ok? Son como las comidas que más se acaparan en estos momentos de crisis. Entonces, efectivamente, la gente empieza a demandar más, ya había un stock limitado, y hoy día se va a dar cuenta que el poroto nacional está súper caro y que en este caso muchas empresas o supermercados, por ejemplo, ya están trayendo productos de afuera. Entonces ahí nosotros podemos ir viendo que efectivamente esto pasa porque existe una demanda, chiquillos, y en la medida que se incrementa la demanda, eh, la oferta entonces necesita, por ejemplo, proveer de porotos al mercado, y efectivamente como no hay acá, entonces se lo van a buscar, por ejemplo, a Argentina, ¿ya? Juntas originaban algo que se denominaba punto de equilibrio, que era el puntito donde se encontraba la demanda y la oferta. Eso es como en términos gráficos, pero en términos reales significa que los demandantes están dispuestos a comprar ese precio, ¿ya? Y los oferentes o las empresas están dispuestas a vender ese precio. Por lo tanto, en ese momento recién hay un punto de encuentro. Y esto se da, vamos a verlo súper claro, cuando de preferencia existen mercados que tienen comportamiento perfecto, ¿ya? Todas las curvas, entonces las curvas que hemos visto, la de demanda y la de oferta, tienen dos movimientos. Uno que se mueven en la misma curva, cuando en ambas funciones entonces se modifica el precio, dijimos, y dijimos también que se pueden desplazar si aumentan o disminuyen, ¿ya? También fuimos diciendo que existía un fenómeno asociado al tema de la elasticidad, y que la elasticidad entonces era el grado de sustitución que tenían los productos. Entre más sustitutos tengan, entonces más elásticos van a ser. El punto, y aquí venía un dilema, podríamos llamarlo para nosotros, es porque los recursos naturales en su gran mayoría así son inelásticos, chiquillos. Tienen un comportamiento absolutamente inelástico porque su grado, bueno, algunos sí se pueden sustituir, pero su grado, en este caso de regeneración, en muchos casos, por ejemplo, es muy lento. ¿Ok? Por lo tanto, no alcanzan a estar en la misma generación, sino que tienen que pasar una o dos generaciones de repente para poder tenerlos disponibles, ¿ya? Eso hemos ido hablando durante este semestre, ¿ya? Y hoy día vamos a tener algunas ideas preliminares, ¿ya? Entonces, vamos a pensar que estamos acostumbrados a hablar de la eficiencia económica y ustedes lo han escuchado. Es un criterio que se aplica constantemente y que lo hemos hablado, por ejemplo, o que lo hemos escuchado, por ejemplo, en la televisión, ¿ya? Entonces, esta eficiencia económica dice que con los recursos que yo tengo disponibles, yo debería ser capaz de producir un stock de capital, un stock productivo, un stock de trabajo, ya, un stock de riqueza. Debería ser de esa manera. Entonces, esto es lo mismo que como cuando cocinamos. ¿Cómo tomamos esos recursos? Y en definitiva hacemos que podamos producir más y más y más y más. Eso es lo que nos interesaba saber. Entonces, con algunos niveles de insumos, nosotros vamos a determinar los niveles de producción, ¿sí? Ya, pero aquí viene entonces todo esto de investigación y desarrollo. Entonces pasa que si yo tengo una cantidad de insumos, ¿cómo hago ya para investigar y que estos insumos puedan, vamos a decirlo de una manera más coloquial, puedan ser más rendidores? ¿Ya? Ahora, eso en términos reales solo se hace con investigación y desarrollo. Entonces, si yo, por ejemplo, antiguamente, supongamos, para poder hacer, no sé,
vamos a suponer que vamos a hacer, no sé, leche, chiquillo. Ya necesitaba, supongamos, para hacer nuestra leche necesitaba, para hacer, no sé, una caja de leche necesitaba 5 litros de leche, ¿ya? Entera, entonces vamos a pensar en cómo podemos hacer una leche descremada, por ejemplo. Entonces yo puedo llegar y hacer sustitución de los insumos siempre y cuando esta producción no pierda sus niveles asociados a la calidad. Eso sería desde un punto de vista del marketing, ¿ya? Pero, o de la comercialización, si lo quieren llamar. Pero de verdad lo que necesitamos es cómo esos insumos, chiquillos, pueden ser más eficientes para ciertos niveles de producción. ¿Cómo los vamos a usar? Si los vamos a sustituir, si vamos a poner investigación y desarrollo para crear nuevos sustitutos, ¿ya? O para en su defecto crear nuevos productos que puedan ayudarnos a la producción, ¿sí? Hoy día encontramos que, ¿qué fue lo que, qué es lo que compré el otro día que me llamó mucho la atención? Porque era como un producto que yo quería comer y lo encontré, y cuando empecé a leer la etiqueta, debe haberles pasado a ustedes, no tenía nada natural, ¿ya? Entonces, hoy día se van a dar cuenta de que, por ejemplo, en los temas alimentarios, nosotros estamos en un cuarto proceso de producción, donde todo tiene un sustituto, hasta los sabores, si ustedes piensan, ¿ya? Todo tiene un sustituto, todo tiene un aditivo, todo tiene un emulsionante, chiquillos, todo tiene, por ejemplo, pensemos que antes los insumos, por ejemplo, era el azúcar como base, si usted piensa, tiene un montón de sustitutos que hoy día, entonces, favorece la producción de un montón de otros productos, y eso, desde un punto de vista económico, es así, pero oh, extremadamente eficiente, ¿ya? Entonces, eso es lo que se busca en una economía, que de alguna manera las decisiones por mucho tiempo se tomaron de esta forma, que con los recursos que yo tengo disponibles pueda llegar a niveles mayores de producción. Eso es pensando, chiquillo, en un criterio que se denomina costo-beneficio. Entonces, con cuánto me cuesta obtener un cierto beneficio, y yo tengo que maximizar entonces esos beneficios de acuerdo a los recursos que tengo disponibles. Ya, pero ahora le vamos a poner nuestro componente ambiental que a nosotros nos gusta tanto. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es aplicarle a este concepto de producción la calidad ambiental, ¿sí? Entonces, ¿qué calidad debiera producirse versus la que se produce en realidad? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos decir, oh, yo produzco, no sé, vamos a suponer un número, ya, 50.000 toneladas, ya, pues. Pero, por ejemplo, si yo considerase la capacidad de asimilación de un medio ambiente, ¿ya? O del entorno, si lo quieren decir de otra manera, ¿cuántos deberías producir? Porque esa producción que tú estás lanzando, chiquillo, tiene contaminación, ¿sí? Entonces hay emisiones, y esas emisiones van a ir a parar al medio ambiente. ¿Cuánto es la capacidad de carga, ya, que tiene nuestro medio ambiente? ¿Deberíamos considerarlo? Por supuesto que sí. Ustedes tienen ciudades de China que efectivamente son extremadamente eficientes, chiquillos, pero que si nosotros miráramos esa eficiencia desde un punto de vista ambiental, lo que debería producirse es infinitamente menos. Porque acuérdense que, por ejemplo, a propósito de este fenómeno de coronavirus, chiquillos, recién alguna gente podía, no sé, ver 2 cuadras más allá, ¿ya? O sea, China tuvo entonces componentes de descontaminación gigante, porque efectivamente están produciendo mucho más de lo que en este caso el ecosistema es capaz de asimilar, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema. Hablamos del fenómeno de la contaminación, ¿a quién le vamos a asignar esa responsabilidad? Entonces alguien me va a decir, no, profe, en una mirada de súper corto plazo, el que contamina es, y alguien va a decir, chachán, la empresa, ¿sí? Entonces echémosle la culpa a las empresas, chiquillo, y asignamos entonces, y aquí se van a encontrar con algo que ustedes ya conocen, entonces le vamos a asignar la responsabilidad a las fuentes fijas, ¿sí? Bueno, pero alguien más debe tener la culpa. Sí, profesora, las fuentes móviles. Perfecto. ¿Ya? Y ahí empezamos entonces a asignar responsabilidades. ¿Quién se hace responsable? Entonces, a mí me encanta que existan un montón de productos, chiquillos, pero me voy a dar cuenta de que no son los que deberían producirse, porque pueden ser por lo general más, ¿ya? Pero esa producción tiene entonces un fenómeno asociado a la contaminación, y que incluso, si ustedes quieren ver, ustedes a nivel de consumidores, y me incluyo, ¿ya? Somos responsables de esas emisiones. ¿Y por qué? Porque nosotros somos los que estamos pidiendo que existan esos productos, ¿ya? Nosotros efectivamente tenemos corresponsabilidad en el consumo, porque de alguna manera le decimos a las empresas, oye, qué interesante tu producto, y yo te lo compro. Entonces, como te lo compro, chiquillos, la empresa dice, sí, y si quiere, oh, entonces hago más y más y más y más.
Entonces, esto es un problema, un dilema gigantesco, y eso nos indica que debe haber un balance entre la disponibilidad de pagar y los costos marginales de producción. ¿Qué quiere decir de alguna forma? Que la gente, los consumidores y las empresas, chiquillos, tienen que asignárseles estas responsabilidades ambientales, ¿ya? Entonces, como yo voy a asignar a los consumidores, voy a cargar, por ejemplo, un impuesto verde, ¿ya? Pero también, dice acá, los costos marginales de producción. También se lo voy a asignar entonces al productor. Y como el productor ya va a tener que lograr reducciones, ¿sí? Antes emitía 100 y yo ahora necesito que emita 80, esa reducción de 20, chiquillo, los va a tener que incluir en sus costos marginales de producción, ¿sí? Entonces, ¿por qué marginales? En definitiva, porque ese costo va asociado a cada unidad más que él va a producir, ¿sí? ¿Se entiende? Cualquier cosa, chiquillo, consulta, ¿ya? Entonces, ¿con qué seguimos nosotros? Vamos a pensar que esto fue una de las cosas que hemos visto, que nosotros y hemos o podido observar varias veces que esta es una política eficiente. Entonces, si alcanza los mayores beneficios netos, dice. Entonces, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en que esto que está aquí alcanza, por ejemplo, yo iba a hacer una super mega hamburguesa que alcanzara para 50 personas. Si yo con los mismos recursos, chiquillos, los hago de tal manera, los mezclo de tal manera, que llego a algo que se denomina economías de escala, ¿ya? Logro la sustitución de uno por otro, por ejemplo, chiquillo, y esta hamburguesa crece, y en vez de 50 personas yo alcanzo a alimentar 60, yo soy más eficiente, ¿sí? Entonces, aquí nosotros fue una de las cosas que alcanzamos a ver. eh, Muchas veces las sociedades prefieren esto frente a acá, ¿ya? Perdiendo de vista que la eficiencia, chiquillos, no es lo mismo que, entonces, la eficiencia no es lo mismo que el fenómeno de la equidad, ¿ya? O que en este caso el crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo, que es algo que hemos venido conversando. Entonces, efectivamente, vamos a alcanzar a alimentar a 60 personas, pero nadie me va a decir si una persona, en este caso, se repitió 2 veces. Y ahí tenemos un problema, y esto fue lo último que nosotros alcanzamos a ver, que había un señor que a mí me encantaba, les dije que era Nicanor Parra, y que dice que hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno, pero si saco un promedio, tengo un pan por persona. Y esto habíamos estado conversando, entonces dijimos que bajo esta lógica, nosotros deberíamos ser súper felices de que, por ejemplo, efectivamente, yo miro los datos macroeconómicos y digo, cada persona, entonces si yo reparto todos los panes que habían a cada uno, chiquillos, le toca un pan. Pero eso efectivamente sabemos que no es así. Entonces, muchas veces la gente dice que deberíamos hacer un criterio igualitario. Lo que se pide hoy día, más que un criterio igualitario, ya es un criterio asociado a la igualdad, ¿ya? Entonces, perdón, a la equidad, ¿ya? La equidad tiene que ver con la justicia, con darle cada cual lo que corresponde. Por ejemplo, un Estado debería ser capaz de entregar un fenómeno de equidad. Y ese fenómeno de equidad, chiquillos, tiene que estar dado, por ejemplo, si ustedes quieren, por salud, ¿ya? Por educación, ¿ya? Por cosas que den una condición de normalidad. Y lo que pasa es que muchas veces, lamentablemente, en nuestro sistema, este estado, entiéndase, da una precondición de normalidad. Y después de la precondición, que es la más baja, recién empieza a subir. Oiga, profe, ¿dónde se da eso? Fíjense en las pensiones, pues chiquillos. Vamos a ir entonces a un tema de pensiones, y ahí vamos a quedarnos con algo que se denomina pensión asistencial. La pensión asistencial antes no existía, ¿sí? Entonces, hace poco tiempo atrás, tengo la impresión, no sé si estoy equivocada, pero parece que sí, que es real, que en el segundo periodo de Bachelet, ¿ya? De Michelle Bachelet, entonces se da esta pensión asistencial. Se empieza a entregar las distintas pensiones, ¿ya? Alguien me dirá, profe, pero es súper baja, sí, pero resulta que recién empieza a surgir esta precondición, ¿ya? Entonces, después con el tiempo que hemos tenido, que de alguna manera esa pensión asistencial debe ir subiendo para darle una precondición cada vez más normal, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que en algún momento eso por supuesto que suba más, ¿ya?
porque todavía no le estamos dando entonces la normalidad, lo que necesita, ¿ok? Lo que se necesita para. Aquí alguien me está hablando, bien, Nicolás está ahí ocupando el link, ya, me parece bien que haya ingresado. Ya, entonces, chiquillo, si se fijan, entonces, obviamente yo no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que la pensión asistencial sea lo que necesitamos, ¿ya? Sino que estoy diciendo que antes no había, hoy día hay, ¿ya? Pero tiene la precondición, o sea, es antes de lo que debiese ser lo normal, ¿ya? Entonces, si se entiende eso, el Estado, vuelvo a repetir para que no se nos vaya la idea, siempre va a entregar la precondición, y después entonces va entregando un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas de las decisiones y tal vez me voy a casar con lo que voy a decir, ya, muchas de las decisiones que son lógicas para una sociedad en nuestro país están en manos de privados. Por lo tanto, el gobierno, en este caso, no el gobierno, el Estado, entiéndase, gobierno y Estado no es lo mismo, por si acaso. ¿Ya? El gobierno es el que está de turno y el Estado es todo este aparataje que tiene los tres poderes, ¿ya? Y que entonces es como más de una visión de más de largo plazo. El Estado, ya lo que ha hecho por mucho tiempo, chiquillo, es dejar que esta condición o esta precondición, o el Estado se encargue, mejor dicho, de cosas que deberían, o sea, el Estado, las empresas se encarguen de cosas que deberían ser lógicas. Entonces, cuando las empresas no pueden actuar, actúa el Estado. Y después de eso, entonces, cuando ya tenemos la precondición de normalidad, el Estado asigna una cuota más, por ejemplo, a estas pensiones que estábamos hablando. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los puntos. Ahora, si yo, ¿qué fue lo que alcanzamos a ver? Si yo tuviese que por alguna cosa empezar a mirar nuestras cifras económicas, que sí, profe, vienen a la baja, sí lo sé, ya, pero vamos a quedarnos con un periodo que era un poco más estable, que es el 2018. El 2019 alguien dijo no lo veíamos venir, ¿ya? Otro dijo que el 2020 no iba a estar más parejito, pero ya logró sorprendernos y nuestras cifras macroeconómicas entonces siguen bajando, ¿ok? Pero nos vamos a quedar con periodos más estables para que ustedes puedan saber por qué se detonan tantos componentes sociopolíticos en Chile. Y acá usted va a tener entonces que este era nuestro PIB per cápita, chiquillo. Hablábamos de $24.000, que suben finalmente el 2018 a 25.000. Y yo siempre les pregunto a mis alumnos, y se los pregunté a ustedes la clase pasada. Entonces, el per cápita de cada chileno son $25.669 al 2018. Y la pregunta es si ustedes los tienen. Entonces, alguien me va a decir, oye, sí, profe, yo lo tengo. ¿Ya? Es difícil que alguien los tenga, pues chiquillo. ¿Ya? Pero si nosotros partiéramos la riqueza o el PIB, el Producto Interno Bruto que se produce, y si lo partimos por toda la gente que hay en Chile, entonces cada persona, no cada chileno, cada persona ya que está acá, tendría 25.669 pesos. ¿Sí? Eso sabemos que es una cifra que no es real, ¿ok? Entonces, ¿por qué no es real? Porque Chile tiene una de las brechas, en este caso del ingreso más altas de Latinoamérica. Tenemos brechas que en vez de ir acortándose, se van agrandando cada vez más. Por lo tanto, esto se hace muchísimo más complejo. Y este es un fenómeno que habla, ojo, absolutamente de la eficiencia. Si usted mira este PIB, este grafiquito, esta tablita que está acá, esto es eficiencia, ¿ya? Pero no necesariamente es lo que corresponde en una economía, ¿ok? Para poder hablar un poquito más del concepto de la equidad, mientras ustedes van viendo esto, chiquillos, hay algo que se llama indicador de desarrollo humano, ¿ya? El IDH. Y el IDH es uno de los indicadores que hoy día, que es uno de los más clásicos, hay muchísimos más, que va midiendo en definitiva cómo se comporta un país desde una mirada más de crecimiento, en este caso, perdón, del desarrollo económico, ¿ya? No del crecimiento, sino que va hablando, por ejemplo, cómo un país, por ejemplo, un ciudadano, tiene acceso al áreas verdes, ¿sí? ¿Cuántas vacaciones tiene esta persona? ¿Sí? ¿Cuánta es la autonomía que tiene una mujer sobre su cuerpo? ¿Cuál es la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres? ¿Sí? ¿Cuánto acceso tiene a educación, por ejemplo? ¿Cuál es el desempeño ambiental que tiene el país para en este caso, para ciertas localidades? Todo eso hace algo que se denomina IDH, ¿ya? Indicador de Desarrollo Humano. Y nosotros tenemos nuestro IDH por un tiempo, claro, en términos ambientales fue creciendo, pero el problema es que
en Chile se fueron haciendo las cosas que eran más económicas y ahora solamente quedan hacerlas más caras, pues chiquillos. Las implementaciones, por ejemplo, de descontaminación más grande, cuestan más dinero. Por lo tanto, eso ya no lo vuelve tan efectivo en el corto plazo, porque el Estado, en este caso, debe invertir para que suceda esa descontaminación. Por lo tanto, es más paulatina. Si bien hay muchos avances, este crecimiento, en este caso en términos del desarrollo humano, chiquillo, se hace un poquito más lento en términos ambientales porque hay que meterle más plata y las metas son de más largo aliento. ¿Se entiende? Entonces hay que ir mirando varias cosas que se podrían llevar a cabo. Aquí ustedes ven algunos indicadores ya que podemos ver que es interesante considerarlo porque el 50% de los chilenos gana menos de 380.000 pesos, ¿ya? Y por esto entonces el Estado decide ocupar ciertos subsidios para los que son entonces más desprotegidos y tiene un salario mínimo garantizado, ¿se acuerdan? Que es una política que salió hace poquito rato. El 15,3% de las personas gana más de 850.000 pesos líquidos, ¿sí? Esto se vuelve mucho más complejo porque la composición de ese 15,3%, chiquillos, la gran mayoría son hombres, ¿sí? Esto se vuelve más bestial si usted lo mira entre la diferencia que existe entre hombres y mujeres. Aquí sale, el 84,1% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de 700.000 pesos líquidos. Son muy pocas las mujeres, entonces, por ejemplo, hoy día en puestos directivos, si usted lo quiere mirar, ¿ya? Es muy compleja la situación que se está dando a nivel por ejemplo, a nivel de los distintos géneros, ¿ya? Ahí tenemos entonces diferencias que son esenciales y que hoy día entonces están tratando de alguna manera de subsanar. Las regiones de Coquimbo, Libertador, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Arica, en este caso se ve un atraso salarial de un 70% con respecto al resto del país, chiquillos. Considere que acá, en este caso en la Araucanía, es donde se da la mayor pobreza en Chile. Ya estamos entre Biobío y la Araucanía, que son las pobrezas más grandes. ¿Sí? Aquí tenemos entonces varios datos que son interesantes considerar y que nos hablan de que este fenómeno que estábamos acostumbrados. Alguien, ponga en silencio su micrófono, por favor. ¿Ya? Que este fenómeno que nosotros vamos viendo de la equidad, chiquillo, es un poco inalcanzable de repente con las actuales políticas que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estábamos con nuestros $25.000, chiquillo, y quedábamos como por acá abajo, y aquí usted tiene, por ejemplo, no se ve muy bien, pero porque cuando usted pueda ver esta diapo sin proyección, lo va a ver harto mejor. Pero aquí tiene algunos países que efectivamente, por ejemplo, Qatar está asociado a la extracción de petróleo, pero hoy día está haciendo un recambio absoluto ya, de su economía. Su economía se basó por mucho tiempo en el petróleo, pero hoy día están convirtiéndose, por ejemplo, en una visión de largo plazo más hacia el turismo, ¿ya? Lo mismo que, por ejemplo, países como Brunei, ¿ya? Vamos viendo, por ejemplo, como los Emiratos Árabes vienen haciendo la misma vuelca de tuerca, ¿ya? Que están cambiando, efectivamente saben que el petróleo no es eterno y entonces están buscando nuevas fuentes de ingreso, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá, no sé quién es, me parece que la última persona que entró tiene el micrófono prendido. ¿O me quiere decir algo? ¿Algún comentario, chiquillos, al momento? Voy a pausar aquí. ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver acá un poquito. Ya, ahora sí. Entonces, ¿no hay ningún comentario? Vamos a ver entonces que... dejé de compartir. Ya, aquí voy a poner a todos en silencio, eso era. Bueno, si ustedes se dan cuenta, yo les hablaba hace un ratito atrás de que existía un efecto que se denominaba de retroalimentación. Y este efecto de retroalimentación nosotros lo vamos viendo en todo el mercado, siempre. Siempre vamos a ir viendo que existe un efecto asociado a que los mercados están como comunicados, si lo quieren llamar de alguna manera. Entonces, un efecto de retroalimentación, chiquillos, dice textual que es un ajuste del precio de la cantidad de un mercado provocado por un ajuste, chiquillos, de los precios y de la cantidad en otro mercado que está relacionado con esto. Entonces, puede pasar por los impuestos, por las regulaciones, o por las cuotas de extracción, ¿sí?
Entonces, puede pasar que yo en un impuesto, que yo en un mercado ponga un impuesto y que afecte directamente a otro mercado que está relacionado. Puede pasar que ponga una regulación ambiental y los mercados rápidamente se contagian. Ahí nosotros lo vamos a ver siempre. O puede ser que yo ponga una cuota de extracción, ¿ya? Una cuota de extracción del petróleo, por ejemplo, y ahí voy a encontrar que todos los mercados relacionados tienen, por ejemplo, chiquillo, una alza en el precio. Si yo quisiese, por ejemplo, bajar el precio del petróleo, más allá de las condiciones económicas que se están dando hoy día, o sea, si yo quisiese subir el precio del petróleo, ahí sí, más allá de las regulaciones que se están dando hoy día, que lo tienen a la baja, lo que yo debería hacer es poner una cuota de extracción menor, ¿ya? Que fue por un tiempo lo que quisieron hacer algunos países, pero en este caso los países que son productores de petróleo, que pertenecen, en este caso los productores, a la Asociación de Productores del Petróleo, dijeron que no, ¿ya? Si yo quisiera subir el precio, entonces pongo una cuota de extracción menor. Si suben los precios, los mercados que están comunicados con el mercado del petróleo, chiquillos, rápidamente empiezan a contagiarse y a subir los productos. Si sube un producto, empiezan a subir absolutamente todo. Entonces, hoy día vamos a tener un ejemplo, ¿ya? Que tiene que ver entonces que hay dos mercados, ¿ya? Que son interdependientes, que de verdad están relacionados y que van a tender hacia el equilibrio general en algún momento. Entonces, nosotros vamos a tener lo que ocurre hoy día en Netflix, ¿ya? Versus las entradas en el cine. Entonces, vamos a ocupar algo que está sucediendo, que hoy día Netflix ya va a empezar a pagar impuestos, me parece que a partir de junio, de finales de junio, ya estaríamos en condiciones de pagar impuestos. Bueno, el tema es el siguiente entonces. Vamos a suponer que aquí tenemos dos mercados que son entonces interdependientes, que van a estar el número de las entradas al cine, chiquillos, y el número de películas que usted veía. Vamos a ponerle un precio común, y, así como de 3, y acá vamos a tener un precio de 6, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a considerar ahora es lo siguiente. Esta era mi curva de demanda del cine, ¿sí? Y esta era la curva de oferta del cine. Por el contrario, aquí usted va a encontrar la curva de demanda mía, en este caso de Netflix, que va aumentando estos días, y vamos a tener entonces la curva, chiquillo, de oferta de Netflix. Piense que esto va a suceder, ojo, no lo piense en coronavirus, piénselo en una situación de mercado normal. Esta situación de mercado es bien compleja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer, chiquillos, que el Estado pone un impuesto primero a cada entrada de cine. Entonces, este impuesto, ¿qué es lo que va a pasar? El impuesto en definitiva no lo va a pagar la empresa, lo vamos a pagar nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como vamos a pagar más, entonces disminuimos el consumo y vamos menos veces al cine, ¿sí? Entonces, la curva de oferta se mueve para acá. Pero, inmediatamente, ¿qué sucede? Si usted deja de ver películas en el cine, migra, chiquillos, que es lo que estuvo pasando en este periodo, por ejemplo, a Netflix. Entonces, va a pasar esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a seguir siendo la misma curva de oferta, pero nosotros vamos a demandar más. Si demandamos más, ojo con esto, si demandamos más de aquí a aquí, en el mediano plazo lo que le va a pasar al precio es que también va a subir. Entonces, usted empieza a considerar, oye, ya he visto hartas series en Netflix y quiero ver una película que esté en estreno, entonces lo que pasa es que la gente empieza a migrar nuevamente, sea para el cine. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar hoy día, chiquillos? Si es que sube el precio y en condiciones de normalidad, ¿ya? La gente va a empezar a migrar y va a volver al cine. Y es lo que se esperaba entonces. ¿Ya? Ahora, no se hace la política pensando en que hoy la gente vaya al cine, no, se hace en que hay un montón de servicios que hoy día son virtuales, como Netflix, y que no pagaban impuestos. O sea, el Estado necesita recolectar más impuestos, por lo tanto, graba, ¿ya? O aplica un impuesto hoy día a entonces todas estas transmisiones vía streaming que nosotros estábamos tan acostumbrados. Y así nos vamos a llevar. Si sube, entonces la gente vuelve al cine, el precio va a subir, por lo tanto nosotros vamos a llegar a otro punto de demanda y entonces si sube aquí, nos cambiamos acá. Si sube acá, nos vamos para acá, ¿ya? Y ahí tenemos un efecto de retroalimentación continuo. Entonces, por ejemplo, usted me dice, profe, pero Netflix siempre es una buena opción.
claro, pero no tiene las últimas películas, chiquillos, no tiene el ambiente de un cine, por ejemplo, ya, la tranquilidad de que nadie lo moleste cuando usted está viendo una película, eso se logra acá, ¿sí? Entonces la gente va constantemente, sube uno, pasa al otro, ya sale una película entretenida, no está en Netflix, entonces me voy al otro, y constantemente vamos a llegar así. Y usted lo puede ver, pues. Los cines tienen un montón de estrategias para que las personas puedan llegar a ver películas, ¿ok? Y eso es un efecto de retroalimentación, ¿sí? Entonces, si yo no tuviese el efecto de retroalimentación, que es lo que, si yo no lo tengo en vista, chiquillos, y tomo una decisión política, y digo, ya voy a subir los impuestos, sin tener este efecto de retroalimentación, yo muchas veces puedo haber subestimado el efecto que tiene un impuesto en una economía, ¿sí? Entonces, esta observación dice acá que es muy es extremadamente importante para el Estado, chiquillo, cuando está pensando en una política ambiental. Y esto nosotros lo vamos a encontrar así, pero de cabeza, chiquillo, en los impuestos verdes que se pusieron en Chile a los autos, ¿ya? En este caso, la reforma tributaria anterior considera los impuestos verdes. ¿Consideraba para quién? Para luego todos los contaminantes. Entonces, había un área que era para las empresas, donde ellos pagaban su impuesto por emisión y que iban a pagar un impuesto adicional, ¿ya? Según entonces cuánto emitieran. Si ellos lograban la reducción tan deseada, chiquillo, el Estado le cobraba menos impuestos. Por lo tanto, eso es un incentivo a que las empresas contaminen menos. Pero se hizo... ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que vamos a apagar el sonido de alguien que está ahí. Ya, ¿qué vamos a tener nosotros entonces? Lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros pensamos en el impuesto verde de los autos, chiquillos, que es un caso que yo les he comentado anteriormente, se puso un gravamen a las emisiones cuando usted compraba un auto nuevo. Entonces, de acuerdo a la emisión, por ejemplo, un auto podía tener, hoy día todos los autos ingresan, tengo la impresión de que con Euro 5, ¿ya? Pero esto empieza cuando los autos ingresaban con Euro 4. Entonces, ningún auto nuevo podía entrar con otra tecnología, primero, base, ¿ya? Y después, entonces, nosotros vamos a tener que, por el contrario, lo que se hace es ponerle un impuesto a todos los autos que ingresaban, aunque fueran con euro, por ejemplo, 5, ¿ya? Todos euro 4 o euro 5 se les aplicaba un impuesto. ¿De cuánto? Dependía de tus emisiones. Entonces, si tú ibas a comprar un auto y te costaba, supongamos, chiquillo, ibas a pagar en cómodas cuotas, entonces que aquí así se paga todo en Chile, en cómodas cuotas, tú ibas a pagar, por ejemplo, no sé, 7 millones de pesos. Y tu auto tenía un nivel de emisión alto, ¿ya? Entonces, chiquillo, se le aplicaba un impuesto. ¿De cuánto? 400, 300, 500 mil pesos. ¿Ok? Y ese impuesto se le añadía al valor del auto. Eso lo pagaba el consumidor. ¿Ya? ¿Qué pasó con esto? Que si yo lo miraba en una visión de cortito plazo, yo decía, ¡ay, qué buena idea! Entonces cobrémosle a todos los que se compran auto nuevo, ¿ya? Y les cobramos entonces un impuesto. Fantástico, ¿qué va a pasar? Se van a hacer cargo de sus emisiones y van a tener que comprar tecnología más limpia. Eso se pensó. ¿Qué pasó finalmente? Cae el mercado de los autos nuevos, chiquillo, y ¿cuál renace? El mercado de los autos usados. ¿Por qué? Porque el impuesto se paga solo una vez. Y ese impuesto, entonces, chiquillo, no lo traían los autos que ya estaban usados. ¿Se fijan? Entonces, obviamente, si yo analizo cuál auto es más contaminante, uno nuevo, que viene homologado a Euro 4 o Euro 5, o uno antiguo que no tiene homologación. Entonces, la gente que lo que hizo, discriminó por precio, y se fue entonces y compró autos que eran usados, porque no pagaban impuestos, ¿ya? Y el problema es que emitían aún más. Entonces sube la contaminación, preferentemente en Santiago, chiquillo, donde la tasa de recambio de autos hasta el año pasado, este año no lo he visto, debe ser mucho menor, era que entraban entre 170.000 autos y 200.000 autos al parque automotriz. ¿Cuánto salía? Solo un 30% de esa cantidad de autos. ¿Sí? Ya. Entonces, entran muchos, salen muy pocos y se seguía incentivando entonces la venta de autos que eran usados. Ya, ustedes me van a decir, profe, sí, pero en algún momento las micros amarillas se fueron de Santiago. Claro, pero eso pertenecía a un plan de descontaminación. Entonces, la micro se iba y una política mucho más pensada que la del impuesto verde. ¿Ya? Esto se va entonces y cuando se va,
chiquillos, se van las micros, a los dueños del transporte, en este caso, les daban, entonces les daban un fondo y más encima les entregaban un crédito blando. Eso quiere decir que es un crédito con intereses menores, ¿ya? Y ahí entonces podía haber un recambio de tecnología. Pero eso no pasa para el transporte que es privado, ¿sí? El transporte privado compra otro, entonces, y compraba otro que en este caso iba a ser un auto usado que era más contaminante, ¿ok? Si yo hubiese pensado una buena política, chiquillos, porque el impuesto verde es una buena alternativa, pero ¿qué me faltó hacer? ¿Debería haber sacado los autos viejos de circulación? Profe, ¿qué va a decir? ¿Podría yo, como Estado, haber dicho, te voy a poner un impuesto verde y más encima voy a exigir una tasa de renovación de autos, que todos los autos migren, chiquillos, a tecnologías más limpias? No a una Euro 4, pero sí a tecnologías más limpias. Y voy a sacar, miren la tontera que voy a decir, voy a sacar todos los autos que sean menores al 90. Si son del año 90 para abajo, chao, los saco. Ya, lo vamos a analizar desde un punto de vista ambiental. ¿Sería una buena política? Y alguien me diría, sí, profe, desde un punto de vista ambiental tal vez las emisiones bajan, pero hay muy poquitos autos que son del 90, pues, profe. Bueno, entonces yo que voy a ser un poco más dictatorial, voy a decir que todos los autos desde el 2000 para abajo los voy a sacar. Nadie puede comprar en Chile un auto, entonces, que sea de un año inferior al 2000 para abajo. Y aquí va a salir alguien y me va a decir, profe, que está coartando nuestro derecho de elección. Claro, sí, lo comparto. Pero alguien tiene que hacerse responsable. Alguien tiene que sacar los autos y decir, ya, estos autos están contaminando mucho, necesitamos tecnología más limpia. ¿Cómo lo hacemos entonces, chiquillos? Porque un impuesto es una súper buena alternativa. Pero en definitiva, ¿cuáles son las otras medidas complementarias para que usted se deshaga de los autos o de las camionetas que uno ve en la carretera, así que van, pero full contaminación, así van dejando una aura negra por ahí, ¿ya? Entonces, es súper complejo, ¿ok? Vamos a ir viendo entonces. ¿Alguien me está hablando? Déjeme abrir el chat. Que no. Entonces, efectivamente, muchas veces a nuestras políticas, chiquillos, algo les falta, ¿ya? Entonces, y si mejor se hace un incentivo a los autos más amigables con una baja de impuestos, de modo que sean más baratos y atractivos para el público, claro, podría ser una alternativa. Y que muchas veces se dijo, ya, entonces, vamos a, y aquí, Juan, mira, podemos hacerlo, pero alguien va a decir, oye, pero ¿quién es el que compra más autos? ¿El que tiene más plata o el que tiene menos? El que tiene más dinero, por lo general, ¿ya? O el que tiene más capacidad de endeudamiento, si lo llamamos de una manera más real. Entonces, que no es gran parte de la población. Entonces, efectivamente, ahí me van a decir, claro, pero estás beneficiando a un sector más acomodado de la población en desmedro de los otros que necesitan comprar su auto también. Y ahí se nos abre una disyuntiva política, económica gigante, pues, y social, si quieren, gigantesca. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Otros países han tomado, han estado más aventajados que nosotros en esta decisión, y chiquillos, efectivamente sí tienen un impuesto verde, porque ese impuesto grava, en este caso, al que está comprando un auto nuevo, y que son aquellos que tienen más recursos para poder hacerlo. Pero, por el otro lado, chiquillos, el Estado, por ejemplo, ha empezado a hacer recambios de autos, y esos autos ha hecho lo mismo que hacía con los camiones o en su efecto, chiquillos, con las micros amarillas. Es el Estado el que lo recibe y es el Estado entonces el que entrega en este caso recibe, lo paga, chiquillo, y te entrega un incentivo para que tú puedas comprar un auto más nuevo con una mejor tecnología y por lo tanto contamines menos. Entonces, muchas veces podríamos tomar un montón de otras medidas y podríamos estar haciendo la clase sobre esto, ¿ya? Entonces, muchas veces los estados lo que hacen es tomar las decisiones, chiquillos, y no ven el efecto de retroalimentación en general. Y muchas veces los efectos de retroalimentación son altamente contaminantes para la sociedad, en definitiva. A ver, y si se toma ese punto, podríamos argumentar, utilizar a los más acomodados para que den el ejemplo. Es que es difícil, Juan, pertenece a una política pública. ¿Ya? Yo no le puedo exigir a una persona que no tiene los ingresos suficientes que migre así de manera voluntaria a una tecnología que es más amigable, ¿ya? Pero sí podríamos incentivarlo,
No los puedo obligar, pero los puedo incentivar. Y esa es la labor del Estado, ver los efectos de retroalimentación en general. Mira, aquí sale algo aquí. El profe en Alemania tienen ese método de economía verde. ¿Por qué ya lo sabe, lo conoce? Claro, entonces, efectivamente, pues en Alemania, gracias aquí hubo un recambio tecnológico súper interesante, y como habían familias que eran más desposeídas, pero que el auto, chiquillos, es una función vital muchas veces para poder trabajar, entonces lo que se hacía era que el Estado entregaba el incentivo, chiquillos, para que la gente pudiese cambiar de tecnología. Entonces, obviamente que es mucho más económico, ¿ya? Entonces, no sé si hacerlos más baratos sería la solución, Juan, porque si yo los hago más baratos, mucha gente tendría un auto. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, uno empieza a mirar acá, por ejemplo, mire a sus vecinos. ¿Cuántos autos habrán? ¿De verdad ocupan todos esos autos? O si quiere, analice las tecnologías de los autos, los años, ¿ya? Entonces, claro, ahí uno va viendo que efectivamente no hacía una política tan buena. Entonces, a lo que voy, ¿ya? Para ir cerrando este tema, es que efectivamente cuando los estados piensan en hacer una política ambiental, chiquillos, siempre, siempre, siempre está el efecto retroalimentación. Entonces, me puede parecer que algo es extremadamente bueno, pero yo tengo que ver cuáles son los mercados relacionados y cuáles son los impactos sobre estos mercados, ¿ya? ¿Cómo van a reaccionar? Entonces, aquí tenemos que, efectivamente, los autos es un temazo, chiquillos. Aquí podríamos usar política. En otros lados, usted los convierte en chatarra. De hecho, mi suegra, por ejemplo, vive en Canadá. Ella no tiene un auto por más de 2 años. Los autos sí son más económicos, tienen una mayor garantía, chiquillos, las empresas operan de otras maneras que en el mercado, que en nuestro mercado nacional, y ella va y entrega su auto cada 2 años, se hace chatarra. Bueno, hay un tema asociado también a la nieve, que los autos se hacen triza, ¿ya? Pero también son más económicos, son más accesibles en alguna medida, ¿no? O alguien que viva en, no sé, pues allá necesita un auto para salir, porque la nieve no, si no va a estar ahí en cuarentena todos los inviernos, que son harto más largos que acá, ¿ya? Entonces, obviamente que el auto hoy día es un temazo. Otras ciudades han hecho cosas como Alemania, por ejemplo, que Alemania en un principio impulsó la bicicleta, chiquillos, Holanda, todos los Países Bajos han hecho exactamente lo mismo, y han sacado el auto de circulación y han puesto bicicleta. Entonces, efectivamente, el auto pasa a ser un bien innecesario muchas veces, porque más encima tienen un transporte público, ¿ya?, que funciona de una manera muy distinta. Entonces, aquí podríamos seguir con este tema, porque yo podría poner impuestos verdes, pongo impuestos verdes, pero al otro lado, inmediatamente un mercado relacionado es que yo fomento, chiquillos, un mejor transporte público, y ahí voy logrando reducción. Entonces, ¿para qué voy a andar en auto si el transporte público es tan bueno? ¿O para qué voy a andar en auto si puedo andar en mi bicicleta? ¿Ya? Entonces, hay que ir asegurando los otros medios de transporte también, ¿ok? Entonces, aquí los efectos relacionados, si usted se da cuenta, son muchísimos. Bueno, el tema es que, de alguna manera, chiquillos, vamos a poner de nuevo esta cosa para poder ir mostrando. Entonces, las políticas deben ser considerando siempre los efectos de retroalimentación. Ahora, las eficiencias desde un punto de vista económico, no ambiental, por favor, ¿ya? La eficiencia y la asignación de recursos requiere que se cumplan dos eficiencias. Una eficiencia en el consumo, en el intercambio, y otra eficiencia en la producción, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros nos vamos a dar cuenta es que existe una eficiencia que está en el consumo, ¿ya?, o el intercambio de bienes y servicios. Atención, por favor. Alguna vez, cuando nosotros tuvimos control estadístico de la calidad con algunos alumnos, hablamos de un señor que se llamaba Pareto, e hicimos diagramas de Pareto. Esto no es lo mismo, pero el señor es el mismo. Vamos a tomar agüita para seguir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que este señor que se llama Pareto, ¿ya?, que tenía también estos diagramas de Pareto, tiene algo que se denomina óptimo de Pareto, ¿ya? Y este óptimo de Pareto, chiquillo, es esto. Miren, dice que de alguna manera nuestras economías tienen dos bienes, supongamos, solamente dos bienes que van a producir. Nuestra economía, supongamos en Chile, solamente va a producir dos bienes. Uno de esos bienes corresponde entonces, vamos a suponer, a ropa, y otra economía, vamos a suponer, no me voy a quedar con las utilidades todavía, por favor, ¿ya? Puede producir ropa o en su defecto puede producir comida. Una economía, ropa, aquí, comida. Puede llegar, por ejemplo, y decidir que va a ser pura ropa, pero la gente va a pasar hambre, ¿ya? O puede ser más dramática todavía,
así como que esto ya es drama, y puede ser, también puede poner más todavía, y puede decir que va a ser pura comida, pero todos van a dar pilucho. ¿Ya? Entonces, esta economía tiene que decidir, ¿sí? Entonces, nos dice que en esa decisión de qué bienes vas a elaborar tú, ¿ya? Vas a tener que esta es tu restricción, esta es la frontera, este es el máximo hasta donde tú puedes entonces producir, ¿sí? Entonces, vamos ahora a lo que aparece aquí. Aquí tenemos dos utilidades, ¿ya? De dos personas y ellos van a hacer intercambio de bienes y servicios. Pero nos dice que no podemos llegar a intercambios que están acá y nos fija que tampoco estos intercambios que están acá no son eficientes, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos ir haciendo intercambio. ¿Qué necesitamos más? ¿Ropa? ¿Ya? O en este caso alimentos. Y vamos a jugar haciendo intercambio, ¿sí? Ya, el punto es que siempre todos van a tratar de llegar a la frontera o a la maximización de sus utilidades. Pero nos plantea que lamentablemente, para que se dé un óptimo de Pareto, alguien debe perder y alguien debe ganar. De nuevo, ¿qué es lo que dice? Y lo vamos a explicar de una manera bien simple. Vamos a suponer, chiquillos, que nosotros somos Chile, aquí abajo, Chile, y que acá vamos a poner, no sé, países como, bueno, no China porque China tiene la misma condición, pero por ejemplo Estados Unidos, ¿ya? Que nosotros mandábamos una gran cantidad de fruta para allá y también mandábamos paltas, ¿ya? Bueno, entonces este era Chile produciendo paltas y este era todo el resto de los países, si quiere, comprando paltas, ¿sí? Entonces, Chile, ¿qué es lo que hacía? Producía, ¿dónde? Hasta el límite, ¿sí? Entonces, hasta el límite del agua, hasta el límite de los terrenos, ¿ya? Pero producía palta. Al costo que fuese, vamos a producir palta y las vamos a vender. Las vendimos. ¿Nos pagaron por eso? Sí, pues nos pagaron, nos las regalamos, pues profe, perfecto. ¿Ganamos? Sí, pues profe, ganamos. Tuvimos empleo, tuvimos los ingresos, ¿ya? Y profe, somos el mejor productor de palta. Nos quedamos con esa sensación. Ya, chiquillos, nosotros versus el resto de los países que consumió palta, ¿quién ganó más? ¿Quién se quedó con el daño ambiental? Entonces, nosotros, nosotros nos quedamos con el daño ambiental. Profe, pero también tenemos los ingresos, pero también tenemos el empleo, obviamente, pero esos son factores que se van a reducir en el corto plazo. Ellos ganaron, porque tienen las paltas, chiquillos, y se quedan con las paltas, con las ricas paltas, con los completos, con los helados de palta, con todas esas cosas que hacen, pero nosotros nos quedamos entonces con el daño. Ellos no lo tienen, lo tenemos nosotros. Entonces, en ese caso, existe esto que estamos hablando, que dice que efectivamente alguien gana y el otro pierde, ¿ya? Voy a ver el chat que alguien me está escribiendo. Sí, pues, efectivamente tenemos entonces que ellos ganan, pues chiquillos. Entonces, ese es el Pareto. Entonces, ¿qué es lo que plantea Pareto de alguna manera? Plantea que para que exista este intercambio y sea eficiente, uno tiene que ganar y otro tiene que perder. ¿Sí? Ya. Eso es desde un punto de vista, y aquí yo tengo hartas observaciones que hacer, desde un punto de vista, las vamos a resumir, sí, que desde un punto de vista económico, efectivamente uno gana y otro pierde. Entonces, ¿dónde estamos produciendo nosotros, chiquillos? Aquí, al límite. Siempre al límite de todos los recursos. ¿Sí? Y esto lo hemos hecho económicamente por mucho tiempo. Pero si nosotros metemos la variable de la sustentabilidad, miren qué interesante. Hay países que dijeron, ¿sabéis qué? No me interesa estar en R. Yo prefiero estar en X. ¿Pero por qué vaya a hacer esa locura si tú puedes estar en R produciendo? No, porque con los recursos que yo tengo disponibles, la regeneración de los recursos y considerando este fenómeno de las generaciones futuras, yo prefiero estar en X. Y todo el mundo dijo, oye, pero estás loco, ¿cómo vas a perder? Porque tú estás perdiendo toda esta parte. Entonces, un país como Costa Rica dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar acá y voy a estar en X. Porque X tiene que ver con lo que yo voy a elegir como modelo de producción para mi país.
que va a ser la producción sustentable, que con los recursos que tengo, chiquillos, los voy a ir aprovechando de una forma sustentable, los vamos a manejar, los vamos a utilizar, pero siempre, en este caso, sin perder de vista el fenómeno de la sustentabilidad. Y muchos entonces han hecho que de estar acá, llegan a esto. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay un cambio. Económicamente nosotros nos quedamos con Pareto y uno gana y otro pierde. Y si nos vamos al comercio, entonces nos va a pasar siempre, uno gana y otro pierde. Entonces hay dos asignaciones. Una que es eficiente, ¿ya? O que es superior de Pareto, si la quieren llamar, ¿ya? Y otra que es óptima de Pareto. Una asignación que es superior de Pareto, chiquillo, se da, ¿ya? Entonces, si yo mejoro sin perjudicar al otro. Y eso es súper difícil de lograr. Pero el óptimo de Pareto, que es el que nosotros estamos acostumbrados prácticamente en el mercado, ¿ya? Es una situación que siempre va a perjudicar a otro, porque dice que es una situación es que es imposible para un individuo mejorar sin perjudicar a otro. Y nuestra economía se da así. O sea, ustedes miren países como China, chiquillos, que tienen crecimientos económicos gigantes, ya, no vamos a hablar del tema del desarrollo, porque está como Chile, ya, pero que, claro, venden una gran cantidad, se quedan con todo el fenómeno de la contaminación si lo llevamos a medio ambiente, pero tienen grandes ingresos. Y hoy día, en esta crisis de coronavirus, se levantan como uno de las grandes potencias mundiales. Entonces, eso tiene el óptimo de Pareto. De alguna manera, chiquillo, yo no puedo mejorar sin perjudicar al otro. ¿Se entiende? Necesito que me digan si hasta ahí me entienden porque necesito avanzar en la otra materia. Y esto es un poquito más complejo. Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Si alguien no entiende, por último aquí me escribe y seguimos, ¿ya? Bueno, el tema es que nosotros vamos a tener hoy día una eficiencia que se llama el intercambio. Y esto dice que entonces las personas esta eficiencia ya aumenta hasta tal punto que no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar la otra. Entonces, en el comercio encontramos que lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces podríamos pensar que uno se queda con lo que más valora, si es el medio ambiente, en este caso, si lo llevamos a nuestra área, ¿ya? O si es el dinero, así de crudo, ¿ya? Entonces vamos a pensar que es un poco complejo poder tomar esa decisión. Entonces, nos vamos a quedar, y voy a avanzar en un par de, voy a retroceder para poder explicar una cosa que me queda pendiente. Chiquillos, los países tienen todos estos recursos para poder trabajar, ¿sí? Que están comprendidos por lo que hemos conversado antes, tierra, capital y trabajo, ¿sí? Yo puedo hacer las mezclas que quiera, ¿sí? Y voy a mezclar y voy a tener, para que esta curvita se desplace para acá, ¿ya? Que es lo que vamos a ver después, esta curvita tiene que haber encontrado algo, o encuentra, entonces, un nuevo recurso natural, como el litio, o prepara su mano de obra y su mano de obra da un escalar, chiquillo, y también aumenta, o en su defecto, chiquillo, alguien llega con plata y dice tengo más dinero, entonces esta curva crece, ¿sí? En la próxima materia nosotros vamos a analizar el fenómeno de la inmigración. Principalmente nos vamos a quedar con un tema bien complejo que es Haití. Que Haití se dio, que esta era su frontera de posibilidades de producción, chiquillos, y de repente pasó esto. ¿Ya? Entonces, hay realidades que son distintas. No pierdan, por favor, nunca que esto es el límite del intercambio que tenemos con los recursos que tenemos disponibles. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer lo siguiente, y aquí muchísima atención. Todos los países, en este caso, son consumidores o son productores de algo. Hay muy pocos países que han, por ejemplo, Suiza, chiquillo, Suiza dijo que no va a producir prácticamente nada, sino que ellos solo van a comprar, y su gran negocio es el turismo, chiquillo, y el sistema financiero robusto. ¿Sí? Un sistema financiero que aparece en casi todas las películas. Entonces, ahí está el sistema financiero. Bueno, entonces, lo que hace es que Suiza tiene una balanza comercial que es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos compran la mayor cantidad de los productos y elaboran muy poquitos. Chile tiene una balanza comercial positiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? Que Chile produce una gran cantidad de bienes y servicios y que también compra algunos, pero más exporta.
¿Se entiende? Ya, dicho eso entonces, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a tener dos países o dos consumidores y ambos tienen sus preferencias, ¿ya? Entonces, el intercambio aquí no va a tener ningún costo, simplemente pueden llegar y hacer, si quieren, trueque, ¿ya? Pero vamos a partir con que Jaime tiene, entonces, Jaime y Cari, que son personas como usted y como yo, ¿ya? Decía una propaganda de casino, vamos a tener 10 unidades de alimento y 6 de vestidos entre los dos. Y van a estar, atención por favor, distribuidas de esta manera, ¿sí? Vamos a suponer entonces que dijimos que tienen 10 alimentos y 6 vestidos. Entonces, Jaime tiene 7 alimentos y un vestido, y Cari tiene 3 alimentos y 5 vestidos. Entonces, usted le voy a preguntar, ¿quién está mejor? Y vamos a suponer entonces que, para nuestro efecto, Cari está como más equilibrada, tiene alimento y tiene vestido, ¿ya? Pero Jaime tiene más alimento que vestido, por lo tanto igual necesita hacer un intercambio, ¿sí? Y vamos a suponer que hace un intercambio. Miren atención aquí, 1 a 1, ¿sí? Por lo tanto, 1 a 1, chiquillo, esto se queda con 6 alimentos y 2 vestidos. Y mejora un poquito su situación. Y Cari queda maravillosamente bien porque queda con 4 alimentos, que es importante, y 5 vestidos, ¿ya? Tiene guatita llena, corazón contento, ¿sí? Y más encima pueden dar fashion si quieren. Entonces, chiquillo, está en mejores condiciones. Si ellos dos tuvieran que hacer algún intercambio, ¿quién está en mejor pie para negociar? Vamos a negociar. Ah, profe, pero depende, ¿ya? Pero tal vez aquí depende. Por ejemplo, este señor necesita más vestidos para su, supongamos, para su población, o su closet, si quieren, ya, porque es uno solo. Entonces, ¿quién va a estar dispuesto a comercializar? Yo podría pensar que está mejor Jaime, porque tiene más alimento, no importa lo que se ponga, ¿ya? Pero alguien podría decir que está mejor Cari, ¿ya? Porque está más equilibrada entre vestidos y alimentos, pensando en que los vestimentas tienen una mayor ponderación. Entonces podríamos analizarlo. Vamos a dejar que estos dos caballeros vayan a hacer un intercambio, ¿ya? Entonces, en este caso, chiquillos, por ejemplo, vamos a suponer, esta sustitución o este intercambio fue 1 a 1, ¿sí? Por lo tanto, esta tasa marginal de sustitución, eso quiere decir, te cambio un alimento por un vestido, fue igual, ¿sí? Entonces, los dos sienten que ganaron, ¿sí? Y cuando los dos sienten que ganaron, se da un superior de Pareto, porque, vuelvo a repetir, los dos ganaron, ¿ya? Pero cuando llegue un momento en que alguien diga, necesito vestidos, porque yo tienes pocos vestidos, entonces Cari, ¿qué va a decir? Por ejemplo, ¿quieres un vestido? Entonces te lo intercambio por 2 de alimento, ¿sí? Él tiene pocos vestidos, por lo tanto, para poder hacer un intercambio, chiquillo, en ese caso, Cari le va a decir que quiere 2 alimentos por un vestido. Y en ese caso, las tasas marginales de sustitución no son iguales. Y aquí hay la posibilidad de tener ganancia en el intercambio, ¿sí? Entonces, si en este caso, si Cari gana 2 alimentos por un vestido, chiquillo, aquí se da un óptimo de Pareto, ¿sí? Una sustitución 1 a 1 superior de Pareto. Una sustitución distinta donde uno gana, perdón, va de nuevo, sí, una sustitución 1 a 1 superior de Pareto, bien dicho, ¿ya? Y una sustitución donde uno gana y el otro pierde, óptimo de Pareto, ¿sí? Así se dan entonces casi todos nuestros mercados. ¿Dónde vemos esto? Por favor, atención con esto que voy a hablar. Miren, esto que está acá es una caja, entonces, donde se hace una caja de intercambio de 2 personas, ¿ya? Ana y Juan. Profe, ¿qué está mostrando? Miren, vamos a tener aquí nuestra curva de demanda, ¿sí? Y ustedes van a girar su cabecita y si se dan cuenta, esto que está aquí es la misma curva de demanda, pero de Juan, pero vista del otro lado, ¿sí?
Ya vuelvo a repetir para saber, para que yo no estoy loca, sino que todos vemos lo mismo. Esta de aquí es la curva de demanda de Ana. Yo voy a hacer lo mismo, chiquillo, y esta va a ser la curva de demanda de Juan. Entonces, si se fijan, son dos curvas de demanda que se están enfrentando, ¿no? Y aquí estos humanos empiezan a hacer intercambio. ¿Sí? Entonces, tienen que llegar a un punto donde decir cuándo es óptimo y cuándo es superior. O sea, que estén dispuestos a intercambiar y que Ana pueda aumentar su demanda, por ejemplo, y que Juan o pierda o gane en el intercambio. ¿Sí? Entonces podemos ir intercambiando distintos tipos de bienes. ¿Ya? Vamos a tener un bien y otro bien. Entonces ellos van intercambiando lo que necesiten. Vamos entonces a explicarlo. Vamos a suponer, y lo vamos a tratar de explicar así mejor, lo vamos a armar completo, ¿ya? Ay, perdón. ¿Qué tal las asignaciones que nosotros teníamos delante? Y ahí ustedes se van a dar cuenta de que acá arriba teníamos a... ¿Ven? ¿Se dan cuenta que son nuestras curvas o no? Aquí está Cari y acá está Jaime, ¿sí? Y ellos iban haciendo distintos intercambios. Y dijimos que en un momento ellos hicieron un intercambio que era 1 a 1. Yo renunciaba a un alimento y tú tenías un vestido. Y al revés, pues. Yo renunciaba a un vestido, ¿ya? Entonces íbamos a intercambiar y tú tenías un alimento. Por lo tanto, en ese momento nosotros solamente nos dábamos, chiquillo, un superior de Pareto. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, vamos a ir acá? Pasa esto. Estas van a ser las curvas, ¿se fijan o no? Que son las curvas de demanda de Jaime, ¿sí? Y esta es Cari, pero estas son sus curvas de demanda que están miradas desde el otro lado. Y estos son todos los intercambios que van a hacer, ¿sí? Pueden hacer un intercambio en A, que ese es, ustedes lo van a mirar, no es necesario siquiera hacerlo, ¿ya? Porque aquí están los alimentos y acá están los vestidos, acá están los alimentos de Cari y acá están los vestidos, ¿se fijan? Los intercambios que van a hacer. Entonces, este es un superior. Definitivamente nadie gana, nadie pierde. ¿Sí? ¿Con cuál sería entonces, vamos a pensar, cuál sería mi óptimo? ¿Dónde deberíamos hacer intercambio? En C y en D, ustedes se fijan que en este caso, ¿qué tenemos? Avancemos. Ya. Esto va a ser lo mismo que estamos hablando. Entonces, aquí está Jaime con su vestido, con su ropa, y acá está con sus alimentos. Acá está Cari con sus alimentos, y acá está entonces con sus vestidos. Cualquier movimiento fuera del área sombreada, chiquillo, empeora el bienestar de alguno de ellos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si Cari avanza hacia acá, ya quiere decir que está ganando más vestido y más alimento. ¿Ya? Y si Jaime avanza hasta acá, quiere decir que está obteniendo o más alimento o más vestido. Entonces, en algún punto, nosotros estamos buscando cuál podría ser, por ejemplo, un óptimo. Busquemos un óptimo. Los óptimos estarían acá afuera. Los que están acá adentro, por ejemplo, eso y eso, son superiores. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Voy de nuevo. Esto que está acá va a ser mi curvita, y aquí van a estar las posibilidades de intercambio que tengo, con todas las curvas de demanda de Cari, con todas las curvas de demanda de Jaime. Y en algún punto estas se tienen que encontrar. Si Cari logra avanzar hasta acá, chiquillo, ¿ya? Quiere decir entonces que fue ganando más vestido o en su defecto más alimento. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Un óptimo de Pareto. Si este señor Jaime logra avanzar hasta acá, quiere decir que ya va a tener más vestido y más alimentos porque logró hacer un intercambio más provechoso para él con Cari. Tenemos entonces, chiquillo, en este caso, óptimo de Pareto. Si nosotros vemos acá, aquí nadie gana y nadie pierde, aquí no vale la pena, pero acá tampoco, ¿ya? Y aquí entonces nosotros nos encontramos que seguimos teniendo acuerdos mutuamente beneficiosos. Entonces, chiquillo, cuando las curvas, en este caso, de indiferencia, están aquí, ¿ya? Esta asignación, vamos a repetir, va a corresponder a un superior. Todas las que estén acá afuera corresponden a un óptimo. ¿Se entiende? Esa es como la parte más difícil de poder entenderla. Lo que van a tener que hacer entonces es mirar las curvas de contrato. Miren, esta es una curva de contrato. ¿Sí?
Estas curvas de contrato van a ser entonces las de Jaime y las de Cari, y vamos a suponer que Jaime avanza hacia allá, ¿sí? Y esta primero es su curva de demanda, después demanda más y después demanda más, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la otra. Estas son las de Cari. La Cari aumenta para acá con la verde y aumenta con su curva de demanda para acá. Esta es la curva de contrato, o sea, todos los posibles intercambios que van a hacer Cari y Jaime. Mi pregunta entonces, ¿cuál es superior de Pareto? Donde ninguno de los dos pierde. Y me voy a quedar, profe, tal vez puede ser esa. ¿Sí? ¿Y cuáles son óptimos de Pareto? Esta es el óptimo de Pareto para Cari, porque ella logró avanzar todo esto, ¿se fijan? Y ahora tiene más productos para demandar. En cambio, si yo lo miro desde Jaime, ¿sí? Este es su, entonces, óptimo de Pareto, porque él logra avanzar todo esto, ganó más y Cari pierde. ¿Se entiende? Voy a mirar el chat. ¿En serio que todos entienden, chiquillos? Porque esto es difícil. Esto es complicado de poder entender, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor, que esta es una curva de demanda, mirada desde el otro lado, mirada desde acá que está Cari, y esta es la curva de Jaime. Ellos dos hacen intercambio de bienes y servicios. Y en algún momento ganan, chiquillos, o pierden. Si el intercambio se da aquí, entonces esa curva de contrato es, en este caso, un superior de Pareto. Nadie gana y nadie pierde. Esto, vuelvo a repetir, es tremendamente difícil lograrlo en el mercado. ¿Sí? Porque con la concepción que nosotros tenemos hoy día, siempre alguien tiene que ganar o tiene que perder. Pese que, ojo, yo crea que gané. ¿Sí? Yo igual creo que gané. Esta es la explicación de lo que acabo de hacer, ¿ya? Por si acaso. Yo puedo pensar que gané, oye, yo gané dinero, yo gané, por ejemplo, no sé, pues chiquillo, gané tecnología, gané, claro, pero ¿cuál fue tu costo? Y ese costo, por lo general, es ambiental o social, ¿ok? Ya. Entonces, esto efectivamente es lo que se da en un mercado porque o todos somos, en este caso, todos podemos ser Jaime o todos podemos ser Cari, ¿ya? Y vamos a buscar entonces otra persona que muchas veces quiera hacer intercambio de bienes y servicios con nosotros, ¿ok? Entonces, uno muchas veces es precio aceptante, chiquillo. O sea, yo te doy un precio y ustedes tienen pocas posibilidades de decirle al supermercado, oye, es que yo no te quiero pagar 1.500 pesos por la Coca-Cola, ¿sí? Está el precio, tú lo tomas o lo dejas, o puedes buscar otra alternativa para que sientas que ganaste más de lo que perdiste, ¿sí? Uno está dispuesto a hacer esa transacción diariamente, ¿ok? Pero ojo con esto, porque en un mercado funciona así. Si yo pusiese variables éticas hoy día, me voy a encontrar de que hoy día existen, por ejemplo, algunas tendencias de comercio justo, y el comercio justo rechaza, chiquillo, este óptimo de Pareto en su totalidad. Eso quiere decir, por ejemplo, que, a ver, yo tengo un amigo que es broker agrícola, ¿ya? Él quiere decir que él lleva fruta fuera de Chile, pero él trabaja para una empresa irlandesa. Y esa empresa irlandesa tiene como política el comercio justo. Y el comercio justo significa que tú tienes que pagar lo que debes pagar, chiquillo, no menos, sino lo que vale tu trabajo, lo que vale tu producto, lo que valen tus insumos. Entonces, en ese comercio justo, por ejemplo, a él le toca reunirse con los empleados de un cierto predio agrícola, por ejemplo, ¿ya? De un cierto productor. Y en ese momento el dueño, ¿ya? O el jefe debe salir de la reunión. Él solo trabaja con en este caso, él solo tiene reunión con los trabajadores. ¿Ya? Para saber si efectivamente cuánto les pagan, cómo los tratan, porque el comercio justo tiene variables éticas. De hecho, yo les mandé un documento que ustedes deberían haber visto, que lo hizo el BBVA, chiquillos, donde es necesario meterle ética a los negocios, ¿ok? Para que esa sensación de que uno gana y otro pierde no sea tan abismante, ¿ok? Entonces, claro, desde un punto de vista de la economía normativa, en este caso de lo que debería ser, chiquillo, el Pareto cumple con todos los requerimientos, pero Pareto, mirado desde un punto de vista ético y ambiental, es extremadamente complejo, ¿ya?
Entonces ahí nosotros podríamos hacer un montón de cosas con este análisis, ¿ya? Y ponerle otro tipo de asignaciones a los mercados, asignaciones éticas, asignaciones humanas, ¿ya? Que son transformaciones básicas que hoy día nosotros deberíamos empezar a ver en algún momento. Por ejemplo, chiquillos, para que ustedes sepan, en Chile un supermercado, a propósito ¿cómo se llama?, de comercio justo, un supermercado le puede pagar 2 o 3 veces al año a un proveedor, ¿ya? Porque estaban pagando hasta un cierto momento, por ejemplo, cada 120 días. ¿Ya? Incluso 120 días ya, así, ya te pago cada 150 días. Eso quiere decir que te estoy pagando 2 veces en el año. ¿Sí? Ya. A todo esto con comercio justo, en algún momento fue entonces una, ¿cómo se llama? Una ley que, no, o sea, no era ley, sino que era un proyecto de carácter voluntario, donde las empresas se comprometían a pagarle a sus proveedores en menos de 60 días. Una empresa la firmó de carácter voluntario. Hasta que hoy día ya estamos hablando que Sebastián Piñera hace un tiempo atrás entonces lo había mandado como proyecto de ley, donde las empresas en el corto plazo van a pagarle a sus proveedores, chiquillos, en 30 días, ¿ya? Ahora esto es un proceso, pero el Estado se comprometió que de aquí a no me acuerdo, pero es poco tiempo más, tiene que pagar a 30 días todas sus cuentas, y eso es un tremendo avance. Entonces, ese avance va hacia algo que es una tendencia en los mercados internacionales, ¿ya? Que es el comercio justo. Ahora, a comercio justo le queda un montón de cosas por hacer, pues chiquillos, ¿ya? Pero comercio justo va relacionado, por ejemplo, si ustedes quisieran, con ese A8000, ¿ya? Donde nosotros hablamos, por ejemplo, de la dignidad de los trabajadores, el fin a la esclavitud, del respeto a los derechos humanos, ¿se fijan? Entonces, todo eso va enlazado hoy en día para lograr mejores condiciones comerciales, si lo quieren llamar, ¿ya? Es un desafío gigante, ¿ok? Entonces, en ese desafío gigante hay un montón de cosas que hacer, ¿ya? Bueno, ¿se están haciendo cosas? Sí, se están haciendo cosas. En Inglaterra, por ejemplo, dentro de los análisis de comercialización, está hace años fijado que las empresas deben pagar a 60 días y es ley, hace muchísimo rato, ¿ya? En varios países, entonces, que están asociados, por ejemplo, en Alemania pasa exactamente lo mismo. El comercio es súper importante y por eso que muchas empresas que son, en este caso, íconos mundiales en el comercio, no han podido ingresar a Alemania porque no tienen políticas de comercio justo. Y Alemania tiene un sello que dice hecho en Alemania. Y Alemania, chiquillo, al mismo tiempo, ese hecho en Alemania significa que está hecho de buena manera y que pagó lo que tenía que pagar. ¿Ok? Entonces que las economías se buscan de otra manera. Y entonces es como, de alguna manera, si usted quiere, una compensación, por llamarlo de alguna forma, al óptimo de Pareto. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a quedar con que efectivamente nosotros como consumidores, chiquillos, nos vemos sometidos a este óptimo de Pareto toda la vida. A veces sentimos que hemos perdido más que otras, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar esta curvita que teníamos acá, que era de nuestra oferta y demanda, y nos vamos a fijar en lo siguiente. Oferta y, oferta y demanda. Me quedé, dije, ¿qué ejemplo puse? Dije, ya, precio del vino, chiquillo. Ya vamos a hablar de vino hoy día en este día tan helado, que podría estar como para un navegado. Entonces, en esto vamos a tener lo siguiente, mi curva de demanda y mi curva de oferta. Atención, esta curva de oferta es bien particular porque no vende desde cero, sino que ellos fijan un precio para empezar a vender. ¿Sí? Desde este precio, supongamos 3.000, empezamos a vender. Menos de 3.000, vendo cero, no me interesa. Ya. Y este es usted, que es su curva de demanda, chiquillo, y que está dada por su restricción presupuestaria, ¿se acuerda? Entonces, la empresa le interesa vender a 3.000, pero el precio que se llega entonces es a 5.000 en el mercado. Y usted está dispuesto entonces a comprar estas cantidades. Su restricción presupuestaria le permitía comprar muchos más productos, o sea, le permitía comprar menos productos, pero a un mayor precio. ¿Sí? Pero usted, en vez de gastar 10.000, tal vez que tenía propuesto, chiquillo, solo gastó 5.000. ¿Usted ganó? Sí, ganó. Y ganó esta partecita que está acá. ¿Por qué le quedan entonces otros 5.000 para destinar a otra cosa? Y algunos me dirán, sí, profe, otra botella de vino. No, ¿ya? A otra cosa.
¿ok? Y la empresa, que estaba dispuesta a venderlo a 3.000, está feliz porque lo vendió a 5. Por lo tanto, también ganó. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría? Ya, y aquí usted siente, ojo, que ganó más de lo que perdió. Pero ¿qué pasaría si yo les subo el precio y les digo que ya no va a costar 5.000, sino que va a costar 8? Chiquillo, ¿disminuye su excedente del consumidor? Obvio, pues, profe, se vuelve todo este triangulito que está arriba. ¿Aumenta el excedente del productor? Por supuesto, pues. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Quién ganó? El productor. ¿Quién perdió? Usted. Y eso nosotros lo vemos siempre. Por lo tanto, esta eficiencia está acá constantemente. El otro día yo fui al supermercado y de repente vi algunos precios y quedé con esta sensación. Aquí se me fue mi excedente. Porque dije, oh, qué manera en subir. ¿Ya? Ya, hay otras veces llega al supermercado y te dice, oh, que estaba barato. Claro, en ese caso su excedente del consumidor, chiquillos, aún va jugando en el mercado. O sea, a veces pierde y a veces usted siente que ganó. ¿Sí? Entonces, obviamente que ahí tenemos algunos inconvenientes. Cuando, por ejemplo, chiquillo, asumamos que, ojo, me voy a quedar acá, asumamos que esto es una economía que es como casi competencia perfecta. Pero, ¿qué pasa si esto es un monopolio? En un monopolio, chiquillo, se da el óptimo de Pareto a la perfección, porque usted no tiene posibilidades de negociación. Por lo tanto, usted toma el precio que hay. No hay nada más que hacer. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando, nosotros vamos a hablar que, aparte de todo este tema del intercambio que hemos hablado, que se da siempre, chiquillo, constantemente en todos los bienes y servicios que nosotros consumimos, existe otra variable que la vamos a tocar ahora, que tiene que ver con cómo se ve la equidad. Y hay 4 puntos de vista que se topa con la eficiencia, pero hay 4 puntos de vista que son bien complejos porque de repente uno cree que es la mejor manera, pero no sé si hay mejor manera. Hay un criterio sobre la equidad que habla sobre, en este caso, sobre un método que es igualitario. Entonces, mucha gente dice, no, que esto tiene que ser lo más equitativo, es que todo sea igual, ¿sí? Entonces, todos los miembros de la sociedad reciben las mismas cantidades de bienes. Cantidades de bienes no piensan solamente en que van a recibir un bien, por ejemplo, una caja de alimentos, no, sino que van a recibir los servicios. Todos tienen acceso a los mismos y lo mismo y no hay nada más que eso, ¿ok? Entonces, hay otro, que es el Rawlsiano en este caso, que maximiza la utilidad de la persona peor situada. Entonces, ¿a quiénes les vamos a dar? Ustedes tienen que haberlo escuchado. Les vamos a dar al 70% de la población, pero de esos al 40% peor situado. ¿Sí? ¿Lo han escuchado, no? Entonces, por ejemplo, les vamos a dar un bono de invierno. ¿A quiénes? Ya, ¿a quiénes? Está el 70% más pobre, ¿sí? Pero no le puedo dar el 70%, sino que le voy a dar al 40% de ese 70% más pobre. Entonces, maximizamos las utilidades de las personas que están peor situadas. Nosotros hacemos esto, ¿ya? Por lo general, algunas decisiones públicas son pensadas en que vamos a beneficiar a la persona que está peor situada, ¿ok? Ahora, otras son utilitaristas, ¿sí? Y aquí está basado el criterio entonces del crecimiento económico. Vamos a maximizar la utilidad de todos los miembros de la sociedad. Todos van a crecer. ¿Cuánto van a crecer? Depende. ¿Ya? Y la clase pasada nosotros hablábamos de este ejemplo, que era poner un vaso con agua, ¿se acuerdan? Y empezábamos a llenarlo. Y en ese llenábamos entonces los que estaban adentro y en algún momento el vaso rebalsaba, chiquillos, y el resto de la sociedad empezaba a tomar agua. Ese es un criterio utilitarista, ¿ya? O en este caso, la teoría, como yo la llamé la clase antepasada, dije, esto es algo que popularmente se llama como la teoría del chorreo, ¿ya? Que el vaso se llena a tal nivel que cuando cae el resto empieza a consumir. Y otros piensan que hay que dejar que el mercado actúe porque este resultado del mercado es el más equitativo, porque se mueve pensando en la oferta y la demanda, pues chiquillos. ¿Ya? ¿Qué es lo que, en este caso, qué es lo que viene siendo, por ejemplo, que los precios se ajustan a través de la oferta y la demanda, ¿ya? Que nos movemos a través de los excedentes, de la abundancia, ¿ya? Pero aquí hay que ser bien justo, pues. El mercado muchas veces no es tan efectivo. ¿Por qué no es tan efectivo, profe? Porque hemos visto que el mercado es capaz de coludirse, por ejemplo. Y cuando los mercados son capaces de coludirse, chiquillos, le quitan la competencia, que es lo más importante que tiene el mercado.
Entonces, por ejemplo, acuérdense de que APA, la Asociación de Productores Avícolas en Chile, fue gravemente sancionada, ¿ya? De hecho, tenía, hasta donde yo me quedé en la noticia, tenía que disolverse, porque hasta el precio de los pollos, pues chiquillos, habían sido, entonces, de cuánto iban a vender y cuáles eran los precios que se iban a tratar en los supermercados. Ni hablar de lo que ha pasado con las farmacias, ¿ya? Que han sido capaces de coludirse. Hemos hablado de colusiones incluso en los pasajes de buses, pues chiquillos. Entonces, obviamente que nosotros deberíamos dejar, de repente, algunos dicen, no, deja que actúe el mercado, pero si el mercado va a actuar, ojo, que el rol fiscalizador entonces del Estado se vuelve muchísimo más importante, ¿ya? Entonces, nosotros, como Chile, ¿cuál usamos? De todo esto que está acá, usamos 3 de 4. ¿Cuáles 3? 1, 2, 3. ¿Ya? Este por lo general no lo tomamos mucho, ¿ok? Pero estos 3 sí, pues a la perfección. Ahora, ¿cuál es el punto? Y vuelvo a insistir que muchas veces el Estado, chiquillos, tiene que cumplir, o definitivamente el Estado debe cumplir un papel más fiscalizador en todas las decisiones y un papel más participativo, entonces, un papel más decisor en todo lo que tiene que ver con la asignación de la equidad, ¿ya? Que es un temazo entonces que vamos a seguir discutiendo en la próxima clase cuando hablemos entonces de lo que está relacionado con el, ¿cómo se llama? Con la oferta en este caso, ¿ya? Entonces, mi consulta es la de siempre, ¿ya? Que tiene que ver con, vamos a dejar de compartir,